Voces del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por permitirnos acompañarle a través de Voces del Sur, Psicología y Comunidad en esta importante emisora. Estamos transmitiendo programa Voces del Sur en Radio Unicach FM 102.5. Hoy vamos a platicar con la doctora Claudia Adelaida Gil Corredor con el tema de la escritura académica con perspectiva decolonial. Este programa, quiero comentarle, está grabado, así que sean bienvenidos y vamos con el primer audio que nos refleja justamente sobre el tema de esta tarde. Adelante, Eloisa. En la era de la información, donde el conocimiento circula con velocidad sin precedentes, la escritura académica sigue siendo un pilar fundamental para la generación y diseminación del saber. Este tipo de escritura, con su rigurosidad y estructura formal, trasciende las modas pasajeras al ofrecer análisis profundos y bien fundamentados sobre fenómenos complejos. En un tiempo caracterizado por la proliferación de datos y opiniones superficiales, la escritura académica actúa como un filtro crítico que permite separar la información válida de aquella carente de sustento. Su relevancia no solo radica en su capacidad para construir conocimiento, sino también en su rol en la promoción de debates informados y éticos. Además, la escritura académica no solo es una herramienta de comunicación, sino también un espacio de reflexión donde las ideas se transforman en contribuciones tangibles al avance de la humanidad. A través de ella, los investigadores no solo comunican hallazgos, sino que también posicionan preguntas, cuestionan paradigmas y abren nuevas líneas de exploración. Este proceso, lejos de ser individual, se da en el marco de una comunidad académica que valida, refuta y amplía las perspectivas propuestas. Así, la escritura académica se convierte en un acto colaborativo que fomenta el pensamiento crítico y la innovación. En un mundo globalizado, la escritura académica adquiere una dimensión aún más significativa al actuar como un puente entre culturas y saberes. Los trabajos académicos publicados y accesibles en diversas plataformas permiten el intercambio de ideas en el ámbito internacional, enriqueciendo los enfoques locales con perspectivas globales. Este intercambio no solo fomenta la diversidad epistemológica, sino que también promueve la resolución conjunta de problemas que trascienden fronteras, como el cambio climático, las desigualdades sociales y las pandemias. En ese sentido, la escritura académica es un motor para la colaboración y la solidaridad global. Sin embargo, su importancia no solo se limita a los ámbitos científicos o tecnológicos. La escritura académica también es una herramienta esencial para abordar cuestiones sociales, culturales y políticas desde un enfoque crítico y analítico, en un contexto donde la desinformación y las narrativas simplistas proliferan. Los textos académicos ofrecen una base sólida para la toma de decisiones informadas. Esto no solo beneficia a las élites académicas, sino que también tiene implicaciones para la sociedad en general, al promover una ciudadanía más crítica y consciente. Por último, la escritura académica se enfrenta a desafíos que reflejan las tensiones de nuestro tiempo, como la necesidad de hacerlas más accesibles, inclusiva, relevante para públicos diversos.
Este desafío invita a repensar la escritura académica no como un ejercicio hermético, sino como un diálogo abierto y dinámico que responda a las necesidades y urgencias del presente. En esta transición, la escritura académica reafirma su papel como un medio para construir no solo conocimiento, sino también puentes hacia un futuro más equitativo y sostenible. Voces del Sur. Bueno, pues ahí está la parte de introducción de este tema que vamos a platicar con nuestra invitada el día de hoy, la doctora Claudia Adelaida Gil Corredor, que ya la tenemos en la vía telefónica, pero nos está permitiendo tomarnos este tiempo para presentarle justamente a usted quién es la doctora Adelaida Gil Corredor, y vamos a escuchar un poco de su formación profesional que ha tenido durante el transcurso de su vida como investigadora y como escritora. Adelante, Eloisa. Nuestra invitada de hoy, Claudia Adelaida Gil Corredor, doctora en Historia del Arte, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, investigadora en áreas relacionadas con las prácticas artísticas ancestrales de los pueblos originarios de México. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Doctora en Historia del Arte, magíster en Artes Plásticas y Visuales, magíster en Educación, especialista en educación personalizada, además licenciada en artes plásticas. Bienvenida a Voces del Sur, Psicología y Comunidad, doctora Claudia Adelaida Gil Corredor. Voces del Sur. Y bueno, pues el día de hoy, como le acabamos de indicar, estamos platicando con la doctora Claudia Adelaida Gil Corredor y sobre el tema la escritura académica en perspectiva de colonial. Doctora, gracias por estar en el estudio con nosotros y sobre todo recibir la llamada telefónica. Buenas tardes, quien agradece soy yo por la invitación. Me parece un tema muy interesante, doctora, al respecto de, después de haber escuchado pues parte de su formación profesional y sobre todo este aspecto que nos llama la atención, el hecho de la escritura académica con perspectiva de colonial. Platíquenos un poco sobre este tema, doctora, por favor. Sí, claro. Pues bueno, considero que escribir es un espacio de diálogo, de encuentro, de reconocimiento y algo muy importante, es un espacio de difusión. Por eso consideraba esta idea del contacto con otros, con otras, con quienes lean. Al ser así, creo que se asume una alta responsabilidad al escribir, porque implica una relación con alguien más, con la posible lectora. Y desde esa responsabilidad considero que hay que tener una postura en torno a lo que se escribe. Y la propuesta que yo tendría sería la desde un lugar donde se reconozcan los saberes locales,
donde se reconozca todo aquello que ha quedado al margen por algún u otro motivo, sea político, histórico, y que desde una perspectiva decolonial le daría cabida, es decir, una perspectiva en la que ya no se asume una hegemonía, una jerarquía de saberes, de conocimientos, sino desde un lugar horizontal, donde las diferentes formas de construir conocimiento son posibles y válidas y necesarias sobre todo. Entonces, si se escribe desde un lugar, un posicionamiento como este, entonces esto que yo nombraba como un lugar de encuentro, de diálogo, de difusión, de conocimiento, se vuelve fundamental. Sí, doctora, ¿cómo influye el contexto de la cultura y el aspecto social del autor en la construcción de un texto académico? Considero que es el eje central. Somos seres culturales, somos seres sociales, y creo que no podemos hablar sino desde aquello mismo que somos, desde aquello que percibimos. Entonces, yo insistiría en esta idea del posicionamiento. Al sabernos sociales en relación con otros, reconocemos nuestro contexto. Creo que uno estudia y escribe de aquello que estudia desde esos lugares propios, desde esas relaciones que uno establece social o culturalmente. Entonces, creo que ese lugar social es el eje central de aquello mismo que escribe y del lugar que la escritora o el escritor pueda tener. Insistiría en esto de un posicionamiento, si se quiere, político-social en torno a aquello mismo que va a ser leído. ¿De qué manera la escritura académica puede servir como puente entre diferentes disciplinas de conocimiento, de acuerdo a lo que usted nos acaba de decir, doctora? Creo que si seguimos con esta idea de la perspectiva decolonial, entonces es necesario usar enfoques multimodales, es decir, donde quepan las diferentes formas de construir conocimiento desde diferentes enfoques, y eso le da cabida a diversas disciplinas. Este lugar del individuo aislado, el investigador como persona aislada, el mismo escritor, me refiero, como una persona que escribe desde un lugar solitario, es una perspectiva romántica que tuvo su lugar en algún momento en el siglo XIX. Creo que en nuestra realidad actual tenemos que escribir desde el diálogo con otros, con otras formas de conocer, de construir y de relacionarnos con el mundo. Eso implica la interdisciplina necesariamente. ¿Habrá algún aspecto con relación al impacto del estilo de escritura en este caso a la claridad y sobre todo al uso del lenguaje, pensando en los pueblos originarios? Yo creo que cualquier forma de escritura, sea académica, sea más lírica, más literaria, poética, implica un ejercicio de pensamiento de quien escribe y por lo mismo una responsabilidad frente a quien lee. En nuestro contexto chiapaneco, en nuestro contexto de un pasado histórico como el nuestro, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, son una realidad que nos hace estar presentes, y yo pensaría que quienes escriben en un contexto como el de Chiapas tendrían que también reconocer esta población, la influencia que tiene en nuestra realidad y en nuestro vivir diario. Interesante, doctora. Fíjese que me llama mucho la atención este aspecto con relación a lo que usted menciona, pero sobre todo al impacto que puede causar el estilo de la escritura en la interpretación de un texto académico por parte de los diferentes lectores, de los diferentes sectores, porque no es lo mismo escribir para a un grupo selecto que para otro en el aspecto romántico, doctora. Sí, yo pienso que cualquier texto, como lo decía, como forma de estructurar ideas, de tejerlas, de construir discursos, implica también un acto de creación, es decir, no hay un parámetro único para estructurar esas ideas. Hay tantos parámetros como personas escribiendo, y en esa medida cualquier texto, académico o no, requiere un grado de entrega personal, de tal manera que esa posibilidad de reconocer a la persona que escribe
implica la posibilidad también de quien lea se encuentre con esa persona. Por eso yo insistía en la idea de un encuentro entre personas. Estoy convencida que al escribir, el escritor, la escritora no está sola. Está el fantasma de su posible lector. Eso implica también gestos de amabilidad, de cortesía frente a quien va a leer, es decir, buscar la mayor claridad. Escribir es dialogar, hablar con alguien. Eso implica querer ser entendido, que aquello que se está escribiendo sea claro, coherente, de tal manera que quien lo lea pueda acercarse y encontrarse con aquella persona, así nunca la conozca, así sea anónima, y puedan dialogar. Cuando uno lee, también se pregunta, también se encuentra con esa persona que escribió. Entonces, sin importar, insisto, en que sea un texto académico, este gesto, esta intención de escribir con la mayor claridad va a permitir que el texto no sea para una élite necesariamente, ni que sea del todo especializado, sino que esté siempre en la posibilidad de establecer un vínculo entre escritor y lector. Por eso cuando me decía de los pueblos originarios, sí, uno puede suponer un posible público. Si vas a escribir sabiendo que tu posible público son personas de los pueblos originarios, tal vez tendrías que hablar desde su realidad. Y bueno, es lo que por ahora podría mencionar. Sí, doctora, ¿podemos pensar que el proceso de la escritura académica lleva a una construcción de una identidad profesional? Sí, claro que sí. Yo pienso que esa identidad profesional no es solo un sello desde donde actuar, es también una construcción de perspectivas de mundo. Uno, o desde cualquier disciplina, son maneras de ver el mundo, son enfoques, son perspectivas desde las cuales nos relacionamos con el mundo. Entonces, claro que hay un sello, hay una identidad marcada por ese lugar desde donde se mira. Digo, no es igual escribir desde el arte, desde las ciencias sociales, desde la psicología, pero yo insistiría en que más allá de la disciplina o el lugar desde donde escribas, hay siempre que pensar en la posibilidad del acceso, de que no se vuelva tan especializado que lo puedan leer muy pocas personas. Yo creo que cualquier texto debe siempre establecer relaciones, vínculos, porque si no se vuelven estos documentos fríos, acartonados, que no dan ganas de leer. Por eso yo retomo lo primero que mencionaba, esa responsabilidad frente a aquello mismo que se va a escribir, una responsabilidad que tiene que ver con saber que hay alguien, un posible lector, que nos puede regalar su tiempo, su momento, su propio pensamiento al pasar las páginas de aquello que se escriba. Interesante, doctora. Por cierto, tenemos entendido que usted imparte dentro de su conocimiento, pues lo comparte con diferentes grupos universitarios de posgrado. ¿Qué estrategias se pueden emplear para fomentar la creatividad en un género que a menudo a veces prioriza la formalidad? Cuando yo hablo con los estudiantes, con las estudiantes, lo primero que suelo decirles es que nos han enseñado, y creo que todos hemos pasado por eso, que el escribir tiene que ver con obligaciones. Nos han enseñado que escribir es hacer tareas, es cumplir con deberes. Y pocas veces nos han enseñado a disfrutarlo. Y no disfrutar como algo banal, sino como un esfuerzo que posibilita el diálogo. Hablar con una persona, así no sea por escrito, implica una construcción de pensamiento, implica un esfuerzo de pensamiento para alcanzar la claridad. Ese esfuerzo, insisto yo en que es de alguna manera un proceso creativo. Al escribir estás creando una realidad, estás construyendo una manera de ver, estás configurando una realidad, esa misma que escribes. Si es un acto de creación, se disfruta. Si no, se vuelve algo lejano, que se evita. Trato entonces de que mis estudiantes recuperen el gusto por escribir, porque si se escribe, se lee. Si se lee, se escribe.
pero solo esto va a ser posible si efectivamente uno ve la posibilidad de un encuentro con un ser humano, insisto, tal vez un anónimo, nunca voy a saber quién leyó, pero voy a saber que algo queda en aquel que leyó, que estoy dejando algo, igual que lo recibo cuando leo algún texto de alguien más. ¿Qué tan importante es, doctora, que, por ejemplo, usted hablaba hace rato de la interdisciplinariedad, que, por ejemplo, un psicoanalista, otro tipo de profesional en estas áreas específicas del conocimiento, hablen de un elemento, por ejemplo, que sea contrario a su carrera? Tiene que ver mucho el arte, puede tener seguridad el escritor de que está operando bien, expresando bien lo que asienta en su texto, lo que trata de decir, para que el lector pueda entenderle esas ideas, esos sentimientos, esas emociones. En relación a eso, creo que somos afortunados quienes hablamos y escribimos desde el idioma castellano. El castellano es un lenguaje que tiene muchas posibilidades, es decir, no es limitante, te da maneras de tomar atajos, de construir metáforas. Entonces, si tu texto quiere ser especializado, pero también quiere abrirse a un posible lector que no es especialista en el tema, tienes la opción de aclarar cosas a través de paréntesis, puedes mandar a pie de página para hacer aclaraciones, puedes entre guiones dar precisiones, puedes citar a través de ejemplos, y ahí es donde retomo esta idea del gesto de amabilidad con quien te va a leer. Si eres demasiado especializado, si por ejemplo quieres escribir un texto de psicoanálisis y solo quieres que te lean psicoanalistas, pues solo te van a leer psicoanalistas, pero si le abres la ventana a través de estos recursos que tiene la gramática castellana, entonces te va a leer alguien más que el psicoanalista, el especializado. Estoy tratando de decir entonces que un texto académico no debe regirse solamente para un cierto grupo o un cierto tema. Sí, es muy probable que lo lean sobre todo los interesados en el tema, pero puedes abrir posibilidades a que alguien más te lea, entonces no cerrar las posibilidades de lectura, sino todo lo contrario. Creo que quien escribe está llamado a abrir ventanas para muchos posibles lectores o lectoras. Le pregunto lo anterior, doctora, por el hecho de que me pregunto yo, en este caso, ¿qué papel juegan las revisiones y correcciones en la evolución, por ejemplo, de un texto académico, cuando lo corrigen neo-revisores comparativamente con gente ya de experiencia que revisa un documento, un escrito académico, y que pudiera a veces no coincidir las observaciones? Sí, digamos que si por ejemplo es un artículo que se va a publicar en una revista indexada sobre un tema en específico, viene también la responsabilidad de la información que estás dando ahí. No sé, se me ocurre ahora un texto que hace referencia a hechos históricos y que requirió revisión documental, de archivo, de época. Hay que tener mucho cuidado también con eso, porque es también de alguna manera la responsabilidad con tu propia disciplina. Y más cuando estás queriendo que el texto sea un aporte a un estudio sobre un tema. Es diferente a un texto lírico, donde puedes tal vez tener más licencias. Justamente ahorita estoy leyendo un libro de historia escrito sobre monjas del siglo XVII, pero está escrito de manera novelada, un estudio histórico riguroso. Creo que hay un ejercicio importante ahí porque son investigadores de la historia que fueron a archivo, no solo el archivo de la Ciudad de México, al archivo de Indias en Sevilla, y tienen datos rigurosos, cuidadosos, pero se arriesgan a novelar. ¿Y cómo lo hacen? Un poco creando situaciones un tanto imaginarias, un poco líricas en torno a un hecho que es comprobado
a través de metodologías, herramientas historiográficas, por ejemplo. Entonces, digamos que en el caso de un texto especializado y que va a circular en un ambiente académico con un cierto rigor, sí, claro, hay que tener esa responsabilidad y ese rigor que la disciplina o las disciplinas o que la interdisciplinaridad requiere. Pero eso no quiere decir que, y yo insisto con esto, con la posibilidad de abrir ventanas para que el texto no se vuelva tan rígido, tan acartonado, que solo lo pueda leer un grupo de especialidades o de especializados en el tema. ¿Se puede, doctora, lograr un equilibrio entre la originalidad del autor y a veces la mayoría de restricciones de formatos académicos preestablecidos? Porque tiene que ir el escritor liberando obstáculos para tratar de llegar a lo que se solicita, a lo que se preestablece. ¿No corta esto la inspiración del escritor, o el escritor se ve obligado a escribir lo que realmente le piden y no lo que éste siente cuando expresa en el libro, en el texto, lo que sus emociones y todas esas características humanas le llevan a demostrarle al mundo? Yo creo que ocurren las dos cosas. Hay veces que efectivamente hay escritores que se pueden sentir limitados y solo escribir aquello que les piden o que las reglas del mundo académico le piden. Pero el gran reto es cómo darle cabida a esto otro que es, ¿cómo lo llamabas? Metodologías, en términos de esta petición de formatos académicos, de restricciones a la originalidad del autor. Eso, la originalidad del autor, creo que requiere ejercicios continuos de escritura hasta que se logra que tu originalidad no se pierda. Tal vez al principio, por cumplir con estos reglamentos, con estos parámetros, empieces, se me ocurre a mí, cediendo algo de tu propio originalidad, eso que estamos llamando como originalidad del escritor, pero es algo que se logra, que se construye. Tal vez todos hemos pasado por sentirnos, quienes queremos escribir, por sentirnos un poco limitados por aquello mismo que la reglamentación académica pide, pero desde este ejercicio de seguirlo intentando, como que adquieres una voz propia en ese lugar y se logra a medida que vas escribiendo. Creo que es algo que nunca se termina de lograr, pero se puede con el ejercicio continuo de la escritura. Yo sí creo que eso es posible. Además, el mundo académico no son solo los artículos, existe la posibilidad de los libros de diferentes géneros. Creo que tiene que haber una convicción, algo que voy a llamar como una suerte de pasión en torno a la escritura. Y bueno, hay espacio para esto. Es el caso del libro que comentaba, que estoy leyendo, Hojas Benditas se titula. Ahorita no recuerdo la autora, pero yo creo que hubo un ejercicio de tiempo, es decir, no creo que este sea el primer texto. Igual ella es la compiladora, es un libro de varios autores y todos le apuestan a este tono novelado de hechos históricos revisados con cuidado. Entonces encontraron su lugar. Yo creo que cada escritor puede encontrar su lugar, sus lugares, porque yo insistiría en que no hay una única manera, sino hay tantas como personas escribiendo y hay lugar para todos, para todas. ¿Cómo le ha hecho la doctora Claudia Adelaida Gil Corredor ante estas circunstancias en su sentido formativo, profesional? Usted ha escrito diferentes artículos y también ensayos para libros desde su posicionamiento como doctora del arte, estudio del arte. Platíquenos un poco de su experiencia, doctora, por favor. Pues yo creo que quiero pensar que es muy cercana la de muchas personas. Sí, al principio es difícil, y más cuando yo vengo del mundo del arte, donde digamos que hay muchas licencias creativas. Yo tenía y creí mucho en estos lugares literarios, poéticos, pero también encontré textos, y esto ya tiene que ver con la lectura,
de filosofía y me di cuenta que muchos de las grandes filósofas también escriben desde la poesía. Es decir, fui dándome cuenta que, por ejemplo, la poesía no es un ejercicio menor de escritura y genera también, tiene procesos de conocimiento. Cuando fui encontrando que ahí también existía esta posibilidad de lo académico, fui intentándolo. Obviamente al principio hay rechazo, sobre todo cuando se está aprendiendo cómo hacerlo, por ejemplo, con las revistas de artículos indexados. Inicialmente, pues mientras que uno va aprendiendo desde las maneras de citación, desde el mismo rigor que exigen las revistas en términos metodológicos, es algo que se va aprendiendo. Es un poco este juego de ensayo y error, acierto y error. Digamos que ese fue mi proceso. Inicialmente había bastantes rechazos, o de pronto eureka caía a uno, y desde este espacio de seguirlo intentando, va adquiriendo cierta seguridad. Pero yo insistiría que no hay fórmula para esto. Sí, se va adquiriendo cierta habilidad, pero no termina, ¿no? En mi caso lo he vivido como una construcción permanente, reconociendo que no siempre se logra alcanzar la publicación. A veces hay que estarlo intentando una y otra vez. Pero sí, es como muchas cosas de la vida, ¿no? La experiencia, el hacerlo una y otra vez te da seguridad, te da cierta habilidad, y creo que nos ocurre a todas. Doctora, hablando de la descolonización, ¿qué tan necesario es cuestionar las normas tradicionales de la escritura académica en pro de estas nuevas perspectivas descolonizadoras? Es algo que me pregunté durante mucho tiempo, sobre todo cuando estaba empezando a escribir en el mundo académico, aunque yo creo que todos hemos escrito desde muy pequeños en el mundo académico, desde que nos pedían una tarea, un ensayo. Creo que todos estamos metidos en la escritura académica y se van escalando lugares, pero cada uno de estos lugares, entre más avanzas, se empiezan a volver más rigurosos, más estrictos, y por ejemplo llega un momento en el que te enfrentas a las publicaciones a nivel de, por ejemplo, de indexaciones, lo cual implica o buscan tener un mayor impacto, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y esas reglas, esos parámetros no dejan de tener una perspectiva desde las estructuras hegemónicas que desconocen, como lo mencionaba al principio, saberes que han quedado afuera por intereses políticos, sociales de diferentes momentos históricos, pero es una realidad difícil. Yo sí reconozco que hay una lógica académica regida por intereses de globalización, donde los saberes también intentan ser globalizados, homogeneizados, estandarizados desde las reglas mismas que esta sociedad del conocimiento, como se le llamó en su momento, o se le sigue llamando, exige, y que tiene parámetros. Es una realidad difícil, en tanto efectivamente hay todavía jerarquías, hay lugares con cierto poder, me refiero, hay revistas de ciertos espacios geopolíticos a escribir, pero al mismo tiempo me he ido en que, por ejemplo, desde lo que es el sur, desde estos lugares nuestros latinoamericanos, hemos logrado también construir un lugar. Me he encontrado, por ejemplo, con revistas que tratan de ir más allá de esta estructura tan homogénea que el mundo académico globalizado, estandarizado, exige. Es un mundo que se ha ido ampliando mucho, y retomaría también la idea de que cada escritor, así como cada investigadora, va tomando un lugar y va encontrando tal vez a sus iguales, va encontrando su espacio. A pesar de que este mundo globalizado parece tan amplio, tan infinito,
hay localidades, hay espacios de grupos, necesariamente no se rigen desde perspectivas colonizadoras. Hay también espacios académicos que han intentado y que lo siguen intentando tener una lógica decolonial, que descoloniza los pensamientos, los saberes. Y ahí voy nuevamente a que cada escritor estudioso de un tema pueda encontrar espacios para ello. Doctora, esto me lleva a pensar, por ejemplo, de lo que usted acaba de mencionar sobre la escritura académica, ¿de qué manera puede contribuir a la solución de las problemáticas globales desde una perspectiva local? Yo pensaría que siempre hablamos de lo local. Esta idea de que somos seres universales, globales. Sí, Internet me permite hablar con personas que puede que en la distancia estén muy lejos, pero insistiría en esta idea de que somos seres sociales, culturales, y que esta localidad desde la que escribo, yo pensaría que siempre escribimos desde lo cercano, desde lo que tenemos de manera inmediata. Puedo hacer ejercicios comparados, es decir, puedo comparar lo que ocurre en mi contexto con otras realidades tal vez lejanas, como ejercicios comparados, pero esta localidad a veces solo puede ser una manera de aportar a otros lugares del mundo, del globo, no lo sé. Cambiando un poco de tema, doctora, me quiero felicitarla aquí públicamente a través de este programa Voces del Sur, Psicología y Comunidad. El hecho de que usted haya sido seleccionada dentro del programa editorial 2025 en su tema Narraciones Barrocas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas y la preservación de la difusión de la cultura local. Platíquenos un poco qué le llevó a participar en esta convocatoria y qué tanto le impacta en su vida personal y profesional, por favor. Para mí fue un gusto haber sido seleccionada, un verdadero gusto, porque es un texto en el que me arriesgo bastante. Me refiero a que pude conciliar entre el mundo académico y el literario. Creo que este texto me permitió hacerlo. Justo esto que hablábamos, ¿no? De esta posibilidad de que lo académico no se vuelva frío, tan objetivo, tan claro, tan riguroso, sino también reconocer que en el mundo lírico hay también un rigor, hay también una forma de construir conocimiento. Este ensayo, Narrativas Barrocas de San Cristóbal de las Casas, vivo en San Cristóbal de las Casas, he venido estudiando la cultura barroca porque considero que ahí encuentro muchas respuestas sobre lo que ha ocurrido con el arte en nuestras regiones, y al tratar de identificar esa cultura barroca en una ciudad como San Cristóbal de las Casas, una ciudad colonial, e ir a su pasado histórico, retomar algunos elementos de su fundación, poder describir casi a manera de crónica, lo que ocurrió a través de la revisión de archivos de época, de crónicas de época. Es decir, me voy a aquello mismo que escribieron los cronistas del siglo XVI, lo que vivieron estas personas. Creo mucho en la historia desde la vida cotidiana, entonces intento recuperar esa vida cotidiana y cómo las huellas de ese pasado histórico, las huellas que dejaron los escribanos, las pinturas que quedaron de esa época, de una época de la cultura barroca, traigo a ese texto esos elementos de esa cultura en voz de quienes la vivieron. Trato de darle espacio a las narraciones que estas mismas personas que lo vivieron lo dejaron por escrito, y termino dándole voz a los actuales habitantes de San Cristóbal de las Casas en sus fiestas de origen barroco, así como con elementos mesoamericanos. Intento mostrar cómo esa cultura barroca en nuestra actualidad reúne tanto elementos del catolicismo de la colonia, actualizados obviamente, como elementos de la religión mesoamericana, y cómo se vive en la cotidianidad de las personas
de las festividades religiosas actuales en esta misma ciudad, narrando en voz de los mismos habitantes. Tomo a 2 personas que entrevisté, sobre todo 2 personas. Fue un trabajo de entrevistas con varios habitantes encargados y que toda su vida la dedicaron al festejo de la Iglesia de la Merced y de la Iglesia de Caridad, y cómo ellos viven esta cultura barroca sin saber qué es cultura barroca. Soy yo quien le da ese nombre desde mi perspectiva como historiadora del arte, pero intento mostrar cómo ese sentir barroco está en sus palabras, y es eso lo que quedó registrado en este libro. Y por eso me llena de emoción saber que va a ser publicado, justamente porque sé que va a ser leído. Y al ser leído voy a recibir, y espero que así sea, observaciones, comentarios. Y la idea es que este proceso de formación de vida en el que uno siempre está, se enriquezca o se fortalezca. ¿Qué papel juega la originalidad de su temática en el proceso de la deliberación que llevó a cabo en la convocatoria cultural como esta, doctora? Pues espero que ese haya sido el motivo por el que lo hayan seleccionado. Me gustaría mucho saber qué fue esto que llamas originalidad, como esa perspectiva tan propia que le doy, puede haber sido el motivo por el que lo seleccionaron. Pues de verdad que nos alegra mucho, doctora, porque es usted una persona muy dedicada a su profesión, a su perfil de escritora y sobre todo de investigadora. Podríamos estar pensando que esta convocatoria podría influir en la percepción del patrimonio cultural chiapaneco en el ámbito estatal y nacional. Pues yo espero que así sea. Eso sería todavía una satisfacción mayor para mí, que esto que va a quedar en un libro pueda ser un aporte a la cultura de la región. Obviamente son aportes pequeños, creo que eso es siempre una investigación, pequeños aportes a un saber. Si este texto, este ensayo, logra ser un aporte para la comprensión y sobre todo la valoración de la cultura, de nuestra historia, de nuestro pasado, nuestro presente, nuestro devenir, pues la verdad tendré mucha felicidad y mucha satisfacción si eso se logra. Y bueno, algo que me pareció también importante, soy artista visual, el libro es un libro ilustrado, siempre necesito imágenes visuales, y este texto está acompañado de dibujos que intentan poner en relación aquello mismo que está escrito con aquello mismo que las imágenes puedan decir. Doctora, ¿qué impacto tiene en usted como persona, como escritora, el respaldo de un consejo editorial en la proyección de obras relacionadas con la identidad cultural, con el sentimiento que usted expresa justamente en este trabajo que se presentó y que quedó seleccionado dentro de tantos participantes, y dentro de los 4 usted encabeza la lista, doctora? El impacto es, bueno, lo decía, ¿no? La gran satisfacción, y la verdad me da cierta seguridad, deseo de continuar, me anima a continuar. Y algo que me dio todavía mayor alegría fue ver a los compañeros, las compañeras que también fueron seleccionados. Me di cuenta que hubo poesía, tanto en lengua, creo que hay mam, creo que hay un texto en zoque, castellano y zoque, castellano y mam, y hay un libro de cuentos. Es decir, estos géneros me llenó todavía de mayor satisfacción saber que las personas con las que fui seleccionada tengan esta perspectiva, me refiero. Por supuesto, y de verdad que disfrutamos y celebramos este momento que usted está atravesando, doctora, por ese reconocimiento. Pudiéramos pensar, ¿qué lecciones puede usted ofrecerle, sugerencias en este proceso de participación a futuros participantes, digámoslo así, válgase la redundancia, interesados en convocatorias similares, ya sean de Chiapas o de otros estados del país? Pues animarlos. Yo estoy segura que si alguien envía a convocatorias como esto es porque tiene la confianza, porque disfruta de escribir. Quien disfruta de escribir quiere poner a disfrutar a su posible lector o lectora. Hay veces no resulta, otras veces sí, pero son estas pasiones de la vida que no se abandonan. Y pues yo animaría a que toda persona que disfruta
de escribir, esté atento de convocatorias, son posibilidades, y retomo lo primero que mencionaba de encuentro. La escritura no es más que un espacio de reunión, de encuentro entre seres humanos, y eso es algo que se aplaude, que se agradece y que ojalá cada vez haya más personas participando en convocatorias. Yo animaría a quienes nos escuchan para que escriban sin necesidad de ser especialista. Creo que hay algo que nos pertenece como especie humana, y es la capacidad de decir con palabras aquello que pensamos, y eso ya es válido, y si lo puedes decir por escrito y es publicado, somos herederos de la imprenta. Nuestra presencia, sobre todo occidental, llegó desde la imprenta. Somos herederos de los libros impresos, y eso generó un tipo de cultura que sigue presente en nosotros. Entonces creo que es algo muy valioso que debemos mantener y recuperar siempre. Doctora, ¿algo más que desea usted agregar con respecto al tema de esta tarde aquí en Voces del Sur? Le agradezco mucho a quienes nos escuchan. Es para mí un verdadero gusto saber que hay alguien más del otro lado, que espero que esto que se habló sea de su interés, que lo hayan disfrutado, y siempre animar a que se pueda escribir. Siempre estoy haciendo esa invitación porque, insisto con esto que mencionaba anteriormente, la capacidad de escribir va más allá de aquello que ocurre en las instituciones educativas. Sé que todos hemos escrito una carta de amor, sé que todos hemos dejado mensajes importantes por escrito, y ojalá abramos cada vez más espacios, más allá de esto que ocurre en los celulares, que creo que es un espacio que no posibilita mucho la escritura realmente apasionada. Eso. Gracias. Doctora, pues le agradecemos infinitamente que haya usted aceptado la llamada para este programa en esta tarde. Le deseamos muchos éxitos y que siga usted recibiendo pues muchas felicitaciones y más éxitos durante su formación como participante en los distintos eventos del ámbito estatal, nacional e internacional. Gracias, doctora. Muchas gracias. Que tenga usted buenas tardes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la entrevista que en esta tarde nos regaló la doctora Claudia Adelaida Gil Corredor con el tema La escritura académica con perspectiva decolonial. Voces del Sur. Bueno, pues ya para cerrar el programa en esta tarde, después de haber escuchado todo lo que nos compartió de sus sentimientos, de sus emociones y sobre todo de sus estrategias de trabajo de nuestra invitada, la doctora Claudia Adelaida Gil Corredor, la invitamos a escuchar nuestra siguiente sección, Descolonizando el Contexto. Adelante, Eloisa. Voces del Sur. Descolonizando el contexto. La escritura académica tradicional ha estado profundamente influenciada por paradigmas coloniales que han privilegiado formas de conocimiento mientras marginan otras. Este sesgo histórico ha consolidado estructuras que perpetúan desigualdades epistemológicas, dando primacía a las voces hegemónicas y excluyendo perspectivas alternativas. Frente a este panorama, surge la escritura académica prospectiva descolonial, como un acto de resistencia y reconfiguración,
orientado hacia la pluralidad y la justicia epistémica. Este enfoque no solo cuestiona las narrativas dominantes, sino que también propone métodos, lenguajes y temáticas que abren espacio para las epistemologías del sur global y otras formas de saber. En el centro de esta transformación se encuentra la necesidad de desafiar los cánones establecidos y dar lugar a narrativas históricamente invisibilizadas. La escritura descolonial no se limita a incorporar perspectivas de los pueblos originarios, afrodescendientes o de género, sino que las posiciona como fundamentales para comprender el mundo en su complejidad. Este esfuerzo implica revalorizar conocimientos orales, prácticas comunitarias y formas de relatar que trascienden los límites de lo académico tradicional. Así, la escritura prospectiva descolonial se convierte en un puente que conecta las prácticas de resistencia cultural con la producción de conocimientos crítico. Adoptar este enfoque exige un cambio radical en los procesos de enseñanza y formación académica. Es necesario repensar las metodologías, las estructuras curriculares y los estándares de evaluación que refuerzan paradigmas eurocéntricos. Por ejemplo, ¿cómo podemos incorporar prácticas de coautoría con comunidades locales o validar experiencias subjetivas como fuentes legítimas de conocimiento? La respuesta a estas preguntas requiere un compromiso ético que reconozca la diversidad epistémica como un valor intrínseco, no como una concesión. Sin embargo, esta transición no está exenta de desafíos. Persisten tensiones entre lo institucional y lo comunitario, entre el rigor académico y la flexibilidad narrativa. Además, la descolonización de la escritura no implica un rechazo absoluto a las tradiciones académicas occidentales, sino una crítica que permita su diálogo con otros sistemas de pensamiento. Esta dialéctica es esencial para evitar caer en nuevas formas de exclusión o de una romantización acrítica de las epistemologías alternativas. El impacto de una escritura académica prospectiva descolonial va más allá de las aulas y de los círculos académicos. Su aplicación tiene el potencial de influir en políticas públicas, proyectos de desarrollo sostenible y movimientos sociales. Al dar voz a las comunidades históricamente marginadas, se abre la posibilidad de construir sociedades más equitativas y conscientes de su diversidad cultural y epistémica. Este enfoque es, en esencia, una apuesta por un futuro en el que el conocimiento sea una herramienta de transformación colectiva. En definitiva, la escritura académica prospectiva descolonial nos invita a repensar no solo qué escribimos, sino también cómo y para quién escribimos. Es un llamado a deconstruir estructuras opresivas, a reconocer la riqueza de las múltiples voces que coexisten en nuestro mundo y a construir un saber colectivo que celebre la diversidad y la justicia. Como ejercicio académico y político, este tipo de escritura no solo reconfigura los paisajes del conocimiento, sino que también siembra las bases para un mundo más inclusivo y plural. Voces del Sur. Bueno, pues el tiempo nos ha ganado la batalla. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente la participación de todo el equipo de Voces del Sur, Psicología y Comunidad, especialmente, pues a la licenciada Lupita Moreno, a Mario Coctiño en producción, también a nuestra operadora estrella Eloísa Aguilar y por supuesto a usted que nos permitió acompañarle en esta tarde como cada jueves aquí por Radio Universidad. Con Silvio Roque le deseo que tenga usted una tarde llena de muchos éxitos. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la XHUCAH 102.5 FM, Unical.